Vamos a la Biblia en el libro de Proverbios, obviamente, porque es allí donde estamos, en el capítulo número 4. Desde la semana pasada yo comencé a compartirles los beneficios de la sabiduría y para hacer un breve repaso, leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 6 la semana pasada y lo que miramos, valga la redundancia, la semana pasada fue solo un punto que nos habla sobre la exhortación y aliento a obtener la sabiduría. Salomón está escribiéndole como padre a sus hijos y les está advirtiendo y les está alentando a que tienen que obtener sabiduría. Definimos la sabiduría la semana pasada como el buen juicio que se adquiere a través del caminar con Dios. Sería la toma de correctas decisiones, porque todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y si ustedes se ponen a pensar, muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Cuando la persona tiene sabiduría, solo toma decisiones acertadas. Y Dios quiere que no nos equivoquemos. Dios quiere que tomemos buenas decisiones. Entonces, la sabiduría no viene porque sí, sino que la sabiduría viene porque nosotros decidimos caminar con Dios y hacer a Jesús Señor de nuestra vida. Jesús es la sabiduría. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón y saco a Abel Coronel del trono del corazón y lo pongo a Jesús, ahora Jesús, quien es la sabiduría, es el que vive a través de mi vida. Entonces ahora mis decisiones, mis juicios, o sea, la toma de decisiones eso sería lo correcto, ahora van a ser tomadas en forma inteligente, en forma correcta. ¿Por qué? Porque no soy yo el que decido, sino el que decide es Jesús. Cuando vos le entregás tu vida a Jesús, Jesús lo toma de en serio. Ojalá que lo hagas de en serio. Si alguien hoy tiene que entregarle su vida a Cristo, lo puede hacer, pero que lo hagas en serio. Entonces ya no tenés el control vos de tu vida, sino que es Jesús. Y Jesús es sabiduría. Por lo tanto, tu andar de acá en adelante será un andar de sabiduría. En lugar de andar a los tropezones, en lugar de andar equivocándose, en lugar después de andar doliéndose y lastimándose, no, Jesús va a controlar tu vida y vas a tener sabiduría. Lo primero que vimos fue entonces que Salomón a sus hijos los alienta. Y en resumidas cosas, los beneficios que vimos de la sabiduría la semana pasada, o el beneficio que vimos, es que la sabiduría te va a guardar de malas decisiones, porque eso es sabiduría. Te va a proteger de peligros, te va a exaltar. La Biblia dice que Dios exalta al humilde. ¿Quién te va a exaltar? Bueno, pero eso lo hace la sabiduría. La sabiduría es el Señor Jesús. Dios te va a exaltar. Él es la sabiduría. Y te va a dar, dentro de este gran beneficio, muchos años de vida y buenos años de vida. Te va a dar una vida bendecida. Bendecida según Dios. No bendecida según el mundo. Porque había un hermano allá en Palmira, cuando teníamos muchas células, y él tenía una célula y la mayoría de los que asistían a las células eran delincuentes. Y entonces ellos, el hermano que presidía decía, ¿cuántos tienen una petición? Vamos a orar a Dios. Y entonces levantaban la mano muchos y por ahí no se pregunta cuál es la petición, porque quizás es una cuestión delicada. Y entonces el hermano oraba por sanidad, por la familia, por trabajo, por bendición económica. Y me cuenta, pastor, me dice, tengo un montón de delincuentes en la célula, en una célula de 12, 13 personas. Dice, tengo varias personas que son delincuentes. Y la semana pasada oramos para que Dios bendijera a las personas, pero yo no pregunté por qué. Y entonces esta semana vinieron dando testimonio que les había ido bien, que habían robado bien, que no los habían atrapado. Bueno, esa no es bendición de Dios, ¿eh? Esa no es. Todo lo que concierne a la bendición de Dios está encuadrado dentro de la palabra del Señor. Lo que esté fuera de la palabra del Señor no te conviene. El que entendió diga un amén. Entonces, en el primer punto, ¿cuál es el beneficio de tener sabiduría? Porque está haciendo una exhortación a tener sabiduría. Que la sabiduría te va a preservar de malas decisiones, te va a preservar de peligros, te va a exaltar,
te va a bendecir, te va a acompañar en la vejez, te va a hacer tener años de abundancia en Dios, buenos años, y te va a dar salvación. Miren los beneficios de la sabiduría. Es bueno entonces tener sabiduría. Es bueno entonces tener sabiduría. Ahora, el consejo dentro de estos beneficios, que lo repetimos varias veces, ha sido que tenemos que retener la palabra de Dios que nos es enseñada. Enseñamos la palabra de Dios y hay gente que se olvida, pero hay que retenerla. ¿Se acuerda que hablamos? Hay que guardarla. No hay que olvidarse. Y como uno tiende a olvidarse, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que repasarla. Yo me alegro de que esta semana varios más me pidieron los apuntes del libro de los Proverbios, todo lo que estamos compartiendo. Y a todos los que me mandaron, les mandé, ya van 10 predicaciones de Proverbios que tenemos. 10. Y si cuando terminamos, y recién vamos por el 4, y son 31. Y algún día vamos a terminar. Pero lo bueno de esto es que al final, muy probablemente, muchos hayan crecido en sabiduría. Entonces ya no tengan problema en la toma de decisiones. Ya no se equivoquen. Porque vamos a hablar de diferentes temas. No solo hablamos de la salvación, pero todo hace la salvación. Vamos a hablar de los amores. Y los que se casaron dicen, ya está, pastor, llegó tarde. Ya está. Me sentía, Damaris como que dijo, ya está, estoy. Ever decía, sí, gloria a Dios. Pero no sé qué pasó. Y otro dice, sí, pastor, ese tema me interesa. Bueno, tienen también la oportunidad de hacer preguntas. Les estoy brindando eso. De trabajo, de los amigos, de la flojera, del trabajo en casa. Hay muchos temas que habla la palabra de Dios en el libro de Proverbios y vamos a ir mirando cada uno. Entonces, el consejo en el primer punto es que tenemos que retener y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Vamos al punto de hoy, capítulo 4, versículo 14 al 19. Nuestro segundo punto es una advertencia contra las malas compañías. ¿Cuántos a veces se han asociado con y después se dieron cuenta? Malas compañías. ¿A cuántos? Malas compañías. Hayan sido amigos o hayan sido amores, pero malas compañías. Yo también. Y uno después se da cuenta, y a veces se da cuenta cuando ya quedan consecuencias. Qué bueno es darse cuenta antes. Bueno, Dios te da sabiduría. ¿Querés sabiduría? Dios te quiere dar sabiduría y librarte de las malas compañías. Vamos entonces al texto. No entres por la vereda, para algunos sería la vedera, de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No hagas eso. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Ahora, no sé si lo puse ahí en la Nueva Versión Internacional. También está. Entonces podés guiarte por esa lectura, porque me gustó esta otra versión, por si queda algún versículo o alguna expresión que hemos leído que no ha sido clara para todos. Dice así, versículo 14, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, ¿a cuánto les han dicho sus padres ahí? Ni se te ocurra hacer tal cosa. Así está diciendo, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. Hago un alto acá. ¿Cuántos saben que han tenido maldad en el corazón? Levanten la mano. ¿Y cuántos cuando se van a acostar están pensando, a ver, como Bart Simpson, ¿en qué otra maldad va a ser?
A ver, ¿en cómo voy a pecar mañana? ¿Cómo me voy a drogar? ¿Cómo me voy a emborrachar? ¿Cómo voy a ir a fornicar? ¿O cómo voy a mentir? ¿O cómo voy a decirle al profesor o a la maestra la mentira? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando y han hecho eso? Y cuando se van a acostar están pensando sobre la maldad o el pecado que van a hacer al día siguiente. Así que no está equivocada entonces la palabra de Dios. Hay gente que tiene maldad, pero hay gente que tiene más maldad que ustedes también. Más maldad ha tenido que nosotros, porque hay personas que viven para hacer mal. Bueno, hay muchos políticos que se dedican a eso. Si ustedes saben un poquito del tema, hay muchos que se dedican para el mal, aunque aparezcan diciendo que nos van a ayudar, pero adentro de ellos está la idea de hacernos mal, a ver cómo nos van a hacer mal. Hay personas de cerca que están pensando cómo hacernos mal. Un pequeño detalle, había una vecina cerca de casa, hace muchos años cuando yo era chico, que tenía la casa más linda del barrio y tenía la vereda más linda y más impecable del barrio. Tenía baldosa roja, cuando eso era top, porcelanato no existía, el cerámico no existía, solo se utilizaban los azulejos y solo para paredes, no se utilizaban para piso. Bueno, nosotros no teníamos nada de eso en realidad en nuestra casa. Entonces, eso era una casa preciosa y la mujer se levantaba temprano y la barría, le pasaba el lampazo con gasoil, quedaba, pero no con una cosa tosca, brillaba ese piso hermoso. Al lado vivía una mujer mala, malvada, maléfica. Y al lado de ella, acá estaba la casa en la esquina, estaba la mujer malvada y estaba la verdulería del barrio. Y todos pasábamos por ahí. Y ella tenía piso de tierra. Entonces, ¿qué hacía? Después de que esta mujer dejaba su piso brilloso, aquella echaba un montón de agua, baldeaba. Entonces se llenaba de barro y era lugar para pasar. Así que todos los pies nuestros o de la mayoría quedaban marcados en el piso de la señora. Y eso se lo hacía todos los días. Era malvada. Estaba pensando, capaz que antes de irse a acostar, dice, bueno, voy a ir a llenar los baldes. Malvada. Hay gente, pero bueno, eso era solo un piso. Hay gente que es malvada, peor que eso, y que ocasiona daños que son peores que eso. Porque eso se arregla con un trapo húmedo y se arregla con un poco de trabajo. Pero hay cosas que son dañinas para las personas y no se arreglan de ninguna manera que no sea con la intervención de Dios. El que comprendió diga amén. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿A qué hora normalmente alcanza el día su esplendor? Dice a las 3 de la tarde, a las 12 del mediodía. A las 12 normalmente cuando el sol está en su cenit. Buena, cenit. ¿Qué dice cenit? Google. Ok, Google, cenit, definición. Cuando está acá que ustedes se paran, bueno, ahora no sucede porque el sol sale del noreste. Entonces proyecta sombra. Pero cuando es el verano, el sol sale del este y uno se para en el cenit del sol a las 12 del mediodía, hora solar, y entonces uno no proyecta sombra nada más que donde está parado. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando ya el sol pasó, entonces empieza a proyectar la sombra hacia el otro lado. No les voy a dar una clase de sombra porque, a ver, vamos a... Y hacemos, porque ustedes creo que lo entendieron bien. Así que dice que el justo es como una luz que va creciendo hasta, en la otra versión dice, el día es perfecto, hasta, dice, que alcanza el sol su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Lo primero que encontramos acá como enseñanza para nosotros es una advertencia.
A veces las advertencias son mal tomadas, porque a veces las advertencias parecen amenazas. Pero esto no es una amenaza, esto es una carta de amor de Dios para nosotros. Dios nos está advirtiendo porque Él nos ama. Y la advertencia dice que tengamos cuidado con los malvados. Ahora, quiero que piensen en el primer punto. Estamos hablando de los beneficios de la sabiduría. Lo primero que le dijo al hijo fue que adquiriera sabiduría. El consejo fue: retén el consejo, guarda el consejo. Te va a traer bendición, guardar mi consejo. Te va a traer buenos años, te va a dar salvación, te va a librar de peligros, va a hacer tu camino mucho más fácil, te va a exaltar. Y entonces ahora dice, bueno, ahora que tienes sabiduría, quiero que prestes atención. Tené cuidado con la gente mala. ¿Por qué hay gente mala? En todos lados. Y a veces dentro de la iglesia también hay gente mala. Gente que no se ha convertido a Cristo, sino que está en la Biblia lo registra. Había gente mala en la iglesia primitiva también. Y suele haber gente mala que está dentro de la iglesia para sacarte de la iglesia. Y lo curioso es que ellos no se van. Pero para hablarte mal de la iglesia, para hablarte mal de la enseñanza, capaz que hasta para hablarte mal del pastor. Bueno, eso es lo más común, lo más normal. A mí no me resulta ya raro. Para hablarte mal de los jóvenes de la iglesia. Pero entendiendo esto, que quiero que levanten la mano todos los que son perfectos. No hay ningún perfecto, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de que no hay ningún perfecto y que vamos camino a la perfección y que el Señor es el que nos ayuda cada día, nadie tendría derecho contra otro de hablar mal. En todo caso, si algo malo hizo, de darle un consejo y ayudarle para que vuelva al camino del Señor. Pero a veces hay gente mala que quiere llevarnos por caminos malos. Entonces, hay personas malas y hay caminos malos. A ver, repasemos. ¿Qué es lo que hay primero? Dije. ¿Y qué más hay? Caminos malos. Las personas malas quieren llevarte por caminos malos. ¿Quién sería una persona mala? Una persona mala es una persona que no quiere las cosas de Dios. O que quizás dice querer, pero en su vida, de la manera que vive, no las quiere. Aunque su boca se llene hablando de Dios, en su vida no está diciendo que está lleno de Dios. Dice una cosa, pero hace otra cosa. Esas son personas malas. Los mencionan como si fueran los inicuos también. Las personas malas son personas que pecan contra Dios, pero también pecan contra el prójimo. Deshonran a Dios y dañan a las personas. Y el consejo es, tenemos que tener cuidado de esas personas. Estar lo más lejos posible del camino de esas personas. Porque no solo la persona es mala, sino que su camino también es malo. Una persona que vive pensando en pecar y es lo que hace, está dentro de la categoría de persona mala. Porque su camino testifica de que tanto su camino como ellos son malos. Si me di a entender, digan amén. Jesús dijo, porque yo creo que ustedes tienen buena memoria, cuando vino el joven rico y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y eso es cierto. Ahora, cuando Cristo Jesús viene a nuestro corazón, Él transforma lo malo nuestro en bueno. O sea, no quiere decir que se transforma lo malo, sino que saca lo malo y nos transforma a nosotros que éramos malos en personas buenas. Entonces ahora, si hay algo bueno de nosotros, si hay algo bueno en nosotros, es Jesús. Él es el bueno y Él es el que mora en nosotros. El consejo de la palabra de Dios acá es: no entren en el camino de los malos. Y si alguno, pastor, ya entró en el camino de los malos, ¿qué hacemos? Tenemos que apartar el pie lo más rápido posible y salir de ahí. Buscar el favor de Dios, pedirle perdón a Dios y salir de ahí. Piensen esto, ustedes creo que son inteligentes y ya lo han pensado. Si uno entra en un camino malo de hacer cosas que no convienen, que son dañinas a Dios,
que son perjudiciales. Quiero que piensen lo que voy a decir, por favor. Quiero que analicen esto. Y entonces sabe que este camino es malo y entró en ese camino. Y Dios te está hablando y te dice, si quieres salir. Y uno dice, no, prueba un poquito más. Un paso más, 2 pasos más, hacen que sea mucho más difícil salir. Mientras más rápido uno salga, más fácil se le hace. Mientras más días pasan, más difícil se hace. Por ejemplo, si alguien se equivoca en la elección de su cónyuge, se puso de novio y no estaba seguro y lo hizo. No voy a decir que sea pecado, pero no está bueno tampoco. Y entonces empezó un noviazgo, pero no está seguro. Si sigue con el noviazgo, le va a resultar más difícil salir. Un día me senté a hablar con una joven de una de nuestras iglesias. Yo tenía algo en mi corazón que no me cuadraba, entonces ella estaba de novia. Y la llamé por su nombre y le dije, estábamos ahí conversando en un lugar de la iglesia. Digo, quiero que me digas si amás a tu novio. ¡Ja! Dice ella, ¿qué pregunta? Fíjense. Ever, ¿amás a tu esposa? Sí, no hay mucho. A ver, espere que ore, pastor. Voy a buscar en la Biblia, voy a consultar en Google. No. El que está de novio normalmente ama a su novia o la novia ama a su novio. Es así. Y entonces ella me dijo, ¿qué pregunta, pastor? Y yo digo, no tiene que ser muy difícil de contestar. Empezó ella, no estoy segura. Y ya habían puesto fecha para casamiento. Entonces yo le hablé y le dije, escúchame hija, si no estás segura, no sigas adelante. Y ella me contestó, las cartas ya están echadas, ya es muy tarde. Pero faltaba todavía algunos meses. Se casó, se terminó arruinando la vida, tuvo algunos hijos y el marido ya la estaba engañando desde hacía rato y se le fue y la dejó sola. Si hubiera seguido el consejo de la palabra de Dios, si se hubiera dado cuenta que era mucho más fácil ahí y no después. Después el camino se estropea y hay consecuencias. Entonces, si alguien se ha apartado del camino del Señor, no se demore en volver. Vuelva hoy, porque esta es una palabra de Dios, no solo para advertir a algunos no entren en los caminos malos, sino para el que está en el camino malo, puedo salir en el nombre del Señor Jesús. Y no podés salir con tus fuerzas, pero al menos tenés que poner la voluntad. Dios, dice la palabra de Dios, Él es el que rescata al pobre del hoyo, lo alza del muladar, del lugar de trabajo, de fatiga, de ruina, de quebranto, de humillación. ¿Quién es el que lo levanta? El Señor es el que lo levanta. Solo hay que querer salir. El que quiera salir puede en el nombre del Señor Jesús. Amén. Lo primero que encontramos es una advertencia, entonces, contra el camino de los malos y contra los malvados. Entonces, si estoy en un camino que no es correcto, tengo que volverme al Señor. Y si tengo una sociedad con alguien malvado, alguien que le gusta pecar, que quiere pecar, que me quiere llevar al camino del pecado, y bueno, tendrá que dejar de ser mi amigo. Nosotros tenemos un grupo lindo cuando éramos jóvenes y era un grupo que cantábamos, la música que cantábamos nosotros era folclore, que no se escucha mucho, pero no íbamos a hacer la voz porque nos iban a echar a patadas, pero de todas maneras cantábamos en la iglesia, hicimos un grupo lindo, nos juntábamos a veces, nos quedábamos los sábados, nos juntábamos entre semana, no comíamos nada porque trabajamos, pero éramos bastante secos, pero bueno, y un día salimos a caminar un sábado. Y entonces, después que terminó la reunión, tipo 10:30, 11, andábamos por ahí. Y entonces uno de ellos, que no se había convertido del todo y tenía cosas malas, tenía un corazón malo, me dice, cabeza, ya se darán cuenta por qué. Cabeza, vamos
lo que hoy se llama boliche. Vamos al boliche. Y yo nunca en mi vida entré a un boliche. Yo digo, no está bien. Y entonces yo pensé inmediatamente en las enseñanzas de mi papá. No está bien, le dije. ¿Y cómo sabes si no está bien si nunca entraste? Entrá y probá y vas a ver. No está tan malo. Y yo dije, no está bien. Aferrándome a las enseñanzas, aunque yo nunca había entrado. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Fue buena la decisión mía o fue mala? Fue buena. Porque ustedes entraron a los boliches, pillo. Ustedes han entrado por eso. Bueno, pero no lo estoy condenando. Pero uno sabe y dice, no es un buen lugar. No es un buen lugar para un hijo de Dios. No es un lugar bueno, sino que es un lugar malo. No es para un hijo de Dios. Entonces, tuve que también, no solo no entrar a ese lugar, sino empezar a distanciarme de ese que siempre nos quería llevar a hacer algo que estuviera en contra de la palabra de Dios. Hoy Él está fuera del camino del Señor y nosotros estamos en el camino del Señor. No es agradable lo que estoy diciendo, porque yo quisiera que Él volviera al camino del Señor y le he escrito para procurar que vuelva, pero Él no tiene intenciones de volver. Pero si alguien quiere volver al camino del Señor, el Señor lo recibe con los brazos abiertos. Segundo, razones de esta advertencia y precaución. Hay razones. Dice en primer lugar que los malvados solo piensan en una cosa. ¿En qué piensan los malvados? En hacer lo malo. Porque como tienen cosas malas, solo piensan en hacer lo malo. Y dice que están pensando todo el tiempo en hacer caer a otro. ¿Y a quién van a hacer caer? ¿A otro malvado o a uno de los buenos? Entonces el diablo te va a poner gente para hacerte caer a vos. Te va a poner personas del mismo sexo o del sexo opuesto para hacerte caer a vos. Pero no te olvides que Dios te da sabiduría si la querés. Él te da sabiduría y la sabiduría te va a ayudar a tomar la decisión correcta para que no caigas en los propósitos de la gente mala, que son los propósitos del diablo. Los malvados tienen un compromiso con el mal, con el pecado. Son como adictos al pecado. Pero un hijo de Dios es adicto a Dios. Quiere las cosas de Dios. Es adicto a la Biblia. Es adicto a hacer oraciones. Es adicto a lo bueno. ¿A qué son adictos ustedes? No contesten. Pero a algo somos adictos. O a una cosa o a la otra cosa. Por eso dije que hay gente que está en la iglesia toda la vida y no es salva, no se entregaron a Cristo y lo único que hacen dentro de la iglesia es dañar a los que quieren caminar bien. Y en segundo lugar, dice, hablando de las razones de esta advertencia, que los malos van a terminar tropezando. Eso quiere decir que van a caer. ¿Por qué van a caer? Porque andan en oscuridad. Un día fue a nuestra casa un joven que no sé de dónde apareció, de dónde vino, y le dimos lugar en la casa, creo que vino de la calle, y así que dormíamos en la habitación mi hermano Samuel y yo. Entonces yo dormía allá contra la ventana de aquel lado, mi hermano dormía cerca de la puerta y en el medio teníamos una cama, porque la habitación era bastante larga y angosta, y le dimos la habitación del medio. Y entonces no fuimos muy solidarios con mi hermano, él estaba cerca de la llave de la luz porque estaba cerca de la puerta, pero él se acostó, yo me acosté allá y entonces cuando se fue a acostar le dijimos, tenés que apagar la luz vos. Y entonces él se fue caminando hasta la luz, hasta donde estaba la tecla de luz y empezó a contar los pasos, 1, 2, 3, 4, 5 y llegó hasta la altura de la cama, 5 pasos. Bien, volvió otra vez, apagó la luz y empezó 1, 2, un montón de ruidos. Así que mi hermano prendió la luz y estaba tirado ahí con cosas. Una cosa es con luz y otra cosa es sin luz. Miren, la gente que ama a Dios dice que son como el día. Amanece hasta que llegan al esplendor. Eso quiere decir que a medida que van conociendo a Cristo van brillando cada vez más. Y a medida que vas brillando cada vez más, vas alumbrando
con la gloria de Cristo a otros que están en oscuridad. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso ustedes salieron recién a predicar. Salieron para alumbrar a otros que están en oscuridad. Pero los malvados andan en oscuridad y van a terminar tropezando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que van a ser castigados por Dios. Hay un final para los malvados, para la gente mala, para los pecadores, y hay un final para los hijos de Dios que viven en luz. El que entendió diga un buen amén. Ahora, tengo que explicar también esto. A veces no tenemos que echarle la culpa a los malvados. Dice, fue fulano, dice, fue el Eber, él me llenó la cabeza, por eso me alejé de la iglesia, fue el Agustín, ese Agustín, usted no sabe lo que él me llenó la cabeza. A veces, quizás son toda gente buena en la iglesia, y a veces soy yo el que tiene la cabeza retorcida, solo yo, y no puedo culpar a nadie, así que no hay ningún malvado. Siguen habiendo caminos malos, pero la decisión sigue siendo mía, ya sea que tenga la influencia de una persona malvada, un pecador, o ya sea que no tenga la influencia de nadie, sino que mi cabeza empieza a trabajar mal porque soy yo el que le da lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Decirle que está cerca tuyo, no le des lugar al diablo. Así que cuidado con las personas malas y pecadoras. Cuidado con tu propia cabeza. El apóstol San Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo. Puede resultar que nosotros seamos un peligro para nosotros. ¿Puede ser eso? Yo, en lo que a mí concierne, no puedo culpar ni responsabilizar a nadie de la iglesia por los pecados de mi adolescencia y de parte de mi juventud. Solo yo. Suficiente conmigo. No necesité de la ayuda de nadie, porque quizá ustedes dijeron que bien, el pastor, siendo un jovencito, le dijo a este que no. Pero le dije un montón de otras cosas que sí. A un montón de pecados le dije que sí. Y dejé que entraran en mi vida, pero nadie me las tuvo que presentar. Solo yo las fabriqué o las busqué. Por ejemplo, estamos leyendo el libro de la pornografía, especialmente los más grandes y algunos quizá también. Y a veces se busca la pornografía sin consultarle a nadie. Lo fabricamos nosotros. Buscamos el lugar secreto, buscamos donde nadie nos vea para consumir lo que es dañino, lo que es perjudicial, lo que es malo, que nos lleva por un mal camino. Y no necesitamos tener un amigo para que nos introduzca en eso. Nosotros mismos, con este dispositivo, podemos entrar en un mundo completamente sucio y apartado de Dios. Y no necesito que nadie me lo diga. Bueno, aunque a veces, vieron que a veces aparecen las publicidades y cosas. Dice, bueno, sí, la culpa la tienen las publicidades. Es la porquería del celular. Google, maldito Google, maldito Motorola. Entonces, no, soy yo. Si me lleno de Cristo, voy a pensar en las cosas de Cristo. Si no me lleno de Cristo, entonces hay un lugar vacío donde van a entrar las cosas que no son de Dios y voy a terminar convirtiéndome en una persona malvada. Pero Dios lo traza correctamente. Para los malvados hay un destino que es perdición. Y para los hijos de Dios que aman la sabiduría, Dios los va a guardar y van a ir creciendo y creciendo y creciendo, así como el día alcanza su cenit, su esplendor al mediodía, así nosotros vamos a alcanzar nuestro esplendor. Porque yo he abierto los ojos desde chico y he visto que personas que empezaron a crecer y a brillar desaparecieron de escena. ¿Por qué? Porque siguieron algún camino que no era correcto, porque hicieron caso a alguien que los quiso sacar de la iglesia, o porque siguieron deseos de este mundo y nunca pudieron llegar al esplendor, a donde Dios quería. Y yo quiero que todos nosotros entendamos que empezamos con Dios, sigamos con Dios y terminemos con Dios. Amén. No nos quedemos a mitad de camino. Quiero terminar haciendo un par de apelaciones.
y darle a esto, en primer lugar, un enfoque bíblico y después un enfoque personal para consagración. Mi primer enfoque evangelístico, es que Dios es el que ha resplandecido en nuestras vidas. Y Él ha resplandecido, y dice la palabra que Él nos ha transformado en luminares. Es nuestra responsabilidad brillar donde estamos. Es lindo escuchar a veces de algunos hermanos, como escuchaba de un joven que entra en una empresa nueva, en un lugar nuevo de trabajo, inmediatamente ya lo identifican. Vos no sos como nosotros. Vos no trabajás como nosotros. Vos no te reís de las cosas que nosotros nos reímos. ¿Qué sos vos? Le preguntaron a un joven. ¿Sos pastor? ¿Evangélico? ¿Qué sos? Sí, yo soy cristiano evangélico. Ah, y su forma de trabajar y su conducta en el lugar de trabajo hizo contarnos. Y todo en el momento de descanso, todos escuchando a este creyente. ¿Por qué? Porque trabaja. Tenemos una repartición pública, trabaja, cosa que otros no hacen. Se comporta bien, no se ríe de las tonteras, no hace trampas, no hace cosas raras, no hace negocios raros ahí, se porta bien. ¿Qué está haciendo? Él está resplandeciendo porque Cristo resplandeció en su vida. Amén. Y entonces es la puerta abierta para poder hablar del Señor Jesús. Ese es el enfoque evangelístico, pero también hay un enfoque en cuanto a la parte de restauración, como dije hace un rato, y terminamos acá. Si alguien se ha salido, si no está caminando bien con Dios, si se da cuenta de que está pecando, está torcido, le está costando, el camino quizás se desvió y el diablo no quiere que veas las consecuencias que van a venir. Pero yo tengo la responsabilidad de parte de Dios de decirte las consecuencias. Las consecuencias es castigo eterno. Pero no es un mensaje condenatorio, es un mensaje para volver al Señor. Porque un día tomamos la decisión de alejarnos, pero también podemos tomar la decisión de volver al Señor. Cierren sus ojos, por favor. Si hay alguien que está lejos del Señor, que ha tomado malas decisiones, que más allá de estar en la iglesia, sabe que está viviendo en pecado, Dios, no se pongan por favor en pie si no saben qué están haciendo. Dios te llama a arrepentirte. ¿De qué sirve seguir en la iglesia y saber que estoy perdido? Estoy en la iglesia, pero estoy caminando en oscuridad. La gente pecadora camina en oscuridad. Los hijos de Dios caminamos en luz, porque la Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que nosotros le pertenecemos a Él, entonces ¿qué hacemos? Andamos también en luz y cada día vamos creciendo. El que entiende que debe arrepentirse y pedirle al Señor perdón y que cambie su vida, ponga una mano en su corazón y juntos vamos a orar al Señor. El diablo no quiere que veamos el final desastroso de andar sin Dios o de andar a medias. Y quiero que te quede claro, venir a la iglesia y no vivir en la semana para Dios es andar a medias, es andar en oscuridad. Y en oscuridad uno tropieza, se cae, se lastima. Pero el castigo del que Dios habla es un castigo eterno. Por eso Dios en su sabiduría dice que no tenemos que mirar el presente de la gente mala, sino mirar el final que Dios estableció. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Quizá a alguien malo que hace trampa, que vive haciendo mal, que vende droga, le va bien económicamente. Pero el diablo
no quiere que veas su final, pero Dios te muestra su final. Su final, si no se arrepiente, será de perdición eterna. Y Dios quiere ayudarte. ¿Cuántos hoy toman la decisión de volver a Jesús? Oramos al Señor. Digan conmigo: querido Dios, quiero darte gracias por la bendición de escuchar tu palabra. Señor, yo te necesito. Soy yo el que te necesito. Soy yo el que ha guardado cosas feas y pecados en mi corazón. Pero hoy, frente a tu palabra, entiendo y me doy cuenta de que no se puede vivir de esa manera. Yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Por eso ahora, con sincero arrepentimiento, te pido perdón, Padre, por todos mis pecados. Y te pido que la sangre de Jesús me limpie completamente. Yo acepto a Jesucristo como dueño, Señor y Salvador de mi vida. Y también acepto al Espíritu Santo para que venga a mi corazón, me fortalezca, me ayude y me libre de todo mal camino, de toda mala persona que quisiera desviarme. Hoy yo me vuelvo a Jesucristo y extiendo mi mano para tomarme de la mano de Jesús y caminar de la mano de Jesucristo el resto de los años que me queden. Señor Jesús, una vez más te pido perdón por todos mis pecados. Salgo en tu nombre del camino de pecado y de maldad y vengo a tu palabra, vengo a ti para caminar contigo, para vivir en obediencia y agradándote en todas las cosas. Yo te doy gracias. Yo confío en que tú me vas a ayudar. Señor, yo me acerco a ti y me acercaré a ti y te ruego que me libres de todo mal deseo, de toda mala persona, de toda mala influencia, de todo lo que antes me alejó de ti. Líbrame y fortaléceme para estar fuerte cada día y mantenerme firme y avanzando en este glorioso camino. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias. Yo no entiendo, quiero que le digas, yo no entiendo cómo me amas siendo quien soy. No entiendo cómo a pesar de mí mismo tú sigues amándome y sigues hablándome y sigues buscándome. Señor, no quiero que sigas buscándome. Hoy ya me has encontrado. Hoy yo vuelvo a ti. Quiero decirte que te voy a amar, Jesús. Te voy a amar por encima de toda persona y de toda cosa. Te voy a amar y voy a vivir solo para agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Pueden decir un lindo amén?